Bueno, buenos días a todos. Nos encontramos de nuevo en un webinar que organizamos desde AEDIPE y en este caso pues con un tema que entendemos que es importante abordarlo. Dentro de nuestro proyecto ya sabéis que desde AEDIPE estamos trabajando en una reflexión sobre las nuevas formas de trabajar. Es un think tank en el que intervienen diferentes profesionales que nos están ayudando pues, a definir y hacer una reflexión abierta. Y es un trabajo que conlleva varias dinámicas. Una es esa reflexión, otra es una encuesta que hemos lanzado a empresas que tendremos resultados, esperamos en menos de 2 meses, y lanzaremos el resultado de qué opinan las empresas sobre las nuevas formas de trabajar, pues con un análisis bastante enfocado en diferentes cuestiones para ver cuáles son esos cambios y cómo van a afectarnos, ¿no? Y también dentro de lo que es las dinámicas que hemos previsto en este think tank, otra cuestión son estos webinars y acciones formativas que iremos lanzando, ¿no? Entonces, en este concretamente, nos parece importante hablar de las nuevas dinámicas organizativas. Ahora os voy a presentar las personas que nos van a acompañar y centraremos el porqué y el enfoque de este webinar, ¿no? Nos acompañan Miriam Aguado, que es socia de People Matters, que tiene una larga trayectoria en consultoría en gestión de personas en grandes organizaciones, asesorando a clientes de industrias de diversos ámbitos de colaboración. Bajo su dirección han ayudado a esa empresa a impulsar transformación en las empresas. Ella es experta en ámbitos como el employer branding, la comunicación, la experiencia de empleado y también las nuevas formas de trabajar, y tiene colaboraciones en libros y publicaciones especializadas que son de referencia para los profesionales del sector y del ámbito de personas, ¿no? Nos acompaña también Pablo Flores. Pablo es director de talento, liderazgo y compensaciones en Heineken Company. Es un profesional con más de 15 años de experiencia en gestión de personas. Es experto en áreas de coaching, selección, desarrollo de talento, liderazgo, organización y compensación, desarrollado en compañías líderes en consultoría y gran consumo. Y sobre Heineken, uno de los principales cambios que ha tenido ha sido un nuevo modelo de negocio que refuerza la colaboración y crea espacios de trabajo y co-creación abiertos y participativos, tanto presenciales como online. Por lo tanto, como veréis, una experiencia a compartir totalmente alineada con el objetivo de este webinar, ¿no? Ángeles Fitó, que también nos acompaña, es vicerrectora de Competitividad y Empleabilidad de la Universidad Oberta de Cataluña. Antes fue decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña, desde 2010. Ha publicado numerosos artículos y es ponente en congresos nacionales e internacionales sobre economía y educación. Sobre la UOC, que va a ser un ejemplo de buenas prácticas en lo que tocamos hoy, nos va a hablar del nuevo modelo de trabajo que se ha ideado como un sistema completo y coherente que permite a la gente trabajar de forma conjunta para alcanzar objetivos comunes con la finalidad de la mejora del rendimiento y el bienestar, de forma que haya un encaje también entre pues, estas sinergias y la estrategia de la empresa, ¿no? Bueno, entonces, ya presentados los que serán los ponentes, os explico un poco qué dinámica hemos previsto y el por qué, ¿no? ¿Por qué hablamos de las nuevas dinámicas organizativas? Entendemos que el actual contexto exige una forma distinta de liderar, ¿no? Más flexible y más participativa, que aproveche pues, las capacidades de entornos colaborativos y que también coincida pues, con lo que están demandando los profesionales de participación y de cooperación y de aportar valor, ¿no? Y de una forma distinta al esquema clásico de una aportación de valor por mi especialidad, ¿no? Entonces, las dinámicas exigen que uno ya no solo sea un experto que domina una materia y aporta valor por lo que conoce, sino que en una forma de trabajar distinta, no desde la especialidad, sino gestionando proyectos colaborativos, participativos, se junten diferentes profesionales en un equipo de trabajo ad hoc que se crea para lanzar un proyecto, y cada uno asume un rol y que va más allá de la propia especialidad. O sea, uno en un momento determinado con su conocimiento aportará a ese equipo esa visión especializada, pero a la vez ese equipo tiene una dinámica en lo que es
la creación, el análisis, la implantación y el seguimiento del proyecto. Y son proyectos que muchas veces apoyados con metodologías Agile, son proyectos que al tiempo están haciendo un análisis y una iteración en su implantación y una corrección de variables y al final culminan con la implantación exitosa de un proyecto, ¿no? Duran lo que dura la implantación de un proyecto, como tal se disuelven estos equipos y se vuelven a encontrar estos u otros en un nuevo equipo de trabajo para lanzar un nuevo proyecto. Entonces, esta dinámica organizativa que cada vez es más frecuente y que al final genera una dinámica muy activa en la empresa y muy participativa y mucho más ágil, es una forma de trabajar que requiere un liderazgo distinto, ¿no? Uno no pertenece a un sitio, sino que uno contribuye a un proyecto. Entonces, eso comporta unas dinámicas distintas en el liderazgo y en la gestión, ¿no? Por esto, nos parecía interesante proponer esta reflexión con vosotros de la siguiente forma. Miriam, desde su visión y desde su experiencia como consultora en la implantación de proyectos de este tipo, le hemos pedido que nos dé una visión de puntos de vista, de metodología, de cuestiones en las que hay que pararse y atender para no equivocarnos, y nos haga una serie de reflexiones genéricas sobre cosas a cuidar y cosas a tener en cuenta y contextualizar este tipo de proyectos y de implantación de modelos, ¿no? Y luego, tanto Pablo como Ángels nos explicarán su experiencia concreta en sus empresas, en la UOC y en Heineken, en aplicar estas dinámicas de trabajo en su gestión, cómo lo están haciendo y cómo les está yendo, ¿no? O sea que sin más yo no se tengo simplemente un tema de metodología. Miriam estará en una exposición inicial pues más de encuadrar, ¿no? Y luego hablarán Pablo y Ángel, y entonces os dejaremos, quienes queráis lanzar alguna pregunta a través del chat de este sistema de GoToWebinar, podéis lanzar preguntas y trataremos de reservar, si somos puntuales todos, 5 o 10 minutos al final, intentando no irnos de la hora para poder contestar esas preguntas al final, ¿vale? Entonces, en el momento que queráis las vais lanzando. Ellos van a tener una pequeña presentación que la dispondréis, os la enviaremos a los participantes para que las tengáis, ¿vale? Entonces ya sin más empezamos. Pues muchas gracias, Miriam. Veréis a partir de ahora el ponente y la presentación que haga y a los demás nos veréis al final de la sesión, ¿de acuerdo? Pues muy Muy bien. bien. Gracias, Fantástico. Miriam. Muchas gracias, Pedro, por la presentación y tomo el escenario, ¿no? Mientras voy pudiendo compartir la pantalla, bueno, simplemente daros las gracias, por supuesto, a EDIPE por haber pensado en nosotros inicialmente para participar en el foro de las nuevas formas de trabajar. Y, por supuesto, a las personas que hoy nos acompañan en este webinar, ¿no? Tanto a Pablo como a Ángels, que además trabajan ambos en dos organizaciones con las que hemos colaborado en el pasado, ¿no? Y actualmente desde People Matters, así que eso siempre es un gusto. Bueno, pues recojo el guante que me planteabais de sentar un poco ese marco y poner sobre la mesa algunos elementos que sabemos y vamos constatando pues a lo largo de los años y particularmente en estos últimos tiempos, que es importante tener en cuenta a la hora de gestionar, adoptar y adaptarnos a estas nuevas dinámicas organizativas. Como digo, va a ser una especie de bueno, pues, planteamiento general que profundiza sobre los aspectos que tú ya has mencionado, Pedro, y que realmente yo creo que la forma de entenderlos y llevarlos al terreno va a ser cuando conozcamos y cuando Pablo y Ángels nos cuenten cómo en su realidad y en su día a día lo están llevando a la práctica, ¿no? Así que, bueno, sin más demora, pues damos comienzo a este planteamiento general y, si queréis, un poquito más conceptual sobre las nuevas dinámicas organizativas. No sé vosotros, los que estáis al otro lado, no sé si soy yo sola, seguro que por lo que entiendo estamos todos todavía un poquito así, ¿no? Un poquito como veis en la imagen. Estamos entre flexibles, congelados, adaptándonos como podemos a lo que viene.
y pendientes de lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿no? Y a veces tenemos incluso una sensación de estar un poquito solos, pero bueno, resulta que no, y de hecho lo que hemos vivido en estos 2 últimos años en realidad venía de atrás, ¿no? O sea, ya veníamos de una dinámica en la que las empresas, si somos capaces de mirar antes de la pandemia y de todo lo que ha pasado, pues ya veníamos trabajando en una serie de temas nuevos que nos suponían pues un cambio de mentalidad y un cambio en la forma de enfocar el trabajo, la empresa, las relaciones y también el rol de las organizaciones en la sociedad, ¿no? Ideas como la llegada y la importancia de la sostenibilidad, muy cerca de la transparencia y cómo nos relacionamos tanto dentro de la organización como con todo lo que nos rodea. Por supuesto, la flexibilidad, les echábamos la culpa a los millennials, ¿no? Pero bueno, pues todos los avances tecnológicos y las nuevas formas de conectar y de mantenernos, relacionarnos, pues también ya abogaban por esa flexibilidad en el entorno laboral, ¿no? Y por supuesto el famoso VUCA, que fijaos, pensábamos que sabíamos lo que era VUCA y lo hemos podido vivir, ¿no? Entonces, realmente esto no es nuevo, ¿no? Venía de antes, pero que duda cabe que la llegada de la pandemia pues le ha dado velocidad, le ha dado intensidad y ha generado una serie de dinámicas, bueno, pues que nos han hecho tener que adaptarnos muy rápidamente, desde luego en el momento inicial, pero posteriormente y ya 2 años después, con todo lo aprendido, bueno, pues ya vamos viendo, hemos podido experimentar una serie de realidades que antes no conocíamos y ya vamos viendo que tiene sentido a nivel general, pero sobre todo en cada organización, ¿no? Y queda clara esa necesidad de, bueno, pues de ser rápidos a la hora, bueno, pasan cosas inesperadas, otras menos, pero tenemos que tener resultados antes, entonces tenemos que ser capaces de transformarnos con agilidad, ¿no? Evidentemente la digitalización famosa que ya veníamos hablando, pues, en fin, ha sido algo de hoy para mañana, ¿no? En algunos clientes nuestros, pues ha sido muy evidente, habrían tardado 10 años en dar pasos que dieron en 6 meses, ¿no? Innovar, nuevas respuestas a problemas o situaciones que antes no han ocurrido, sobre todo la forma de dar respuesta y generar esa innovación, ¿no? Para lo cual necesitamos contar con el talento más adecuado y que funcione en este nuevo entorno y con estas nuevas circunstancias, dándolo todo, ¿no? Y con toda su energía y aportando, ¿no? Entonces, este es un poco el punto de partida. Entonces, nosotros, ya viendo que esto estaba cobrando velocidad, hace ya 2 años decidimos dar forma bueno, pues a través de toda la experiencia que tenemos de, pues, en fin, ya carreras largas en todo el equipo en procesos de transformación y gestión del cambio a todos los niveles, pues le dimos forma para ordenar un método, una metodología que nos ayudara a dar respuesta y ayudar a nuestros clientes a pasar por este proceso de adopción, de adaptación mayor o menor en según qué casos, pero sobre todo, bueno, pues interiorizar e integrar las nuevas formas de trabajar ya bueno, pues en el momento en el que estamos, ¿no? Como digo, con todo lo aprendido y todo lo vivido, pero pensando ya en el futuro, quiénes somos hoy, quiénes queremos ser mañana. Y bueno, pues nació esta metodología que veis aquí, que llamamos The New Wow, que juega con la idea de New Ways of Working, las nuevas formas de trabajar, y también con la idea de generar una experiencia wow entre las personas, ¿no? Al fin y al cabo, un proceso de transformación y gestión del cambio siempre tiene algo de doloroso, ¿no? Y sabemos y pensamos que gestionar ese proceso atendiendo y prestando atención a cómo lo viven las personas que lo atraviesan, pues es fundamental, ¿no? Entonces, a nivel general, digamos que planteamos esta filosofía o esta metodología como una rueda rotatoria que contempla 4 perspectivas, ¿no? Una de ellas es la que nos ocupa hoy, digamos, la que tiene más que ver con cómo trabajamos, cómo nos organizamos, esa dinámica de la que hablaba Pedro al principio, pero que para poder trabajar de esta manera requiere una cultura determinada, que nosotros tipificamos como una cultura conectada, de colaboración, transversal y diversa, inclusiva de distintos puntos de vista a todos los niveles, y requiere también
y también lo apuntaba Pedro al inicio, un tipo de liderazgo concreto, ¿no? y diferente del estilo más tradicional, ¿no? Que una de las características que destacamos es que mira al futuro, ¿no? Y lidera desde el futuro. Y como decía, la cuarta perspectiva es la que atiende a cómo viven las personas, cuáles son sus emociones y sus actitudes, cómo están viviendo ese proceso, ¿no? Entonces, estos cuatro ejes son los que configuran y reflejamos en esta metodología y la que planteamos para gestionar todos estos procesos de adopción de las nuevas dinámicas organizativas, realmente de las nuevas formas de trabajar. Como digo, y para ayudaros a visualizar, ese liderazgo inspirador que mira y no lidera desde lo vivido en el pasado, sino desde el futuro hacia el que queremos viajar, que requiere tener un mindset nuevo, un mindset diferente, una forma de entender el negocio y la forma de contribuir y de colaborar, y también una forma de liderar determinada, ¿no? Nosotros también hemos tipificado lo que llamamos el líder DEM, que tiene una serie de características y bueno, de eso podemos hablar otro día, ¿no? Eso en cuanto al estilo de liderazgo. Hablábamos de la cultura, ¿no? Conectada, que integra esa diversidad, que combina distintos puntos de vista y sobre todo que potencia, y este es el punto de cambio más importante, ¿no? o de evolución en la organización, esa cultura de colaboración, de creación, de innovación constante, ¿no? Que como avanzábamos antes, pues en culturas agile, pues es como está en la base, ¿no? Pero quienes no están y no estamos todavía ahí, tenemos que ir generando esa cultura y como sabemos no nos ocurre de un día para otro. El eje working, como decíamos, en cuanto a la forma y la forma de organizarnos para trabajar de esta manera basada en la colaboración y sacando y combinando lo que cada uno aporta de manera transversal. Hablaremos de esto a continuación, y el cómo generamos desde la perspectiva feeling esas experiencias positivas durante el proceso de adopción y de evolución según incorporamos las nuevas formas de trabajar, ¿no? Y prestando atención también pues, a la pertenencia y a cómo las personas siguen sintiendo que todo merece la pena, ¿no? El esfuerzo merece la pena y la situación futura también. Hacemos zoom brevemente, una vez presentado ese marco general, que realmente pues, creemos que es fundamental el tener todas las perspectivas y nuestra experiencia en estos últimos años, sobre todo, nos dice que cada organización, de hecho, nos entra o viene de un punto de entrada diferente, ¿no? Como digo, ya hacemos zoom en la parte más organizativa, que es un poquito más hard, aunque tiene mucho de personas, ¿no? y de lo que venimos a llamar soft. Entonces, dentro de esa línea de working, que tiene que ver con un estilo organizativo ágil, flexible y basado en la cooperación, destacamos 6 grandes elementos, ¿no? Uno de ellos es que, bueno, pues ahora la gestión la planteamos como centrada en las personas, ¿no? Ahora profundizaremos en cada uno de ellos. Otro de ellos es la transversalidad, también lo avanzábamos anteriormente y tiene mucho que ver con el primer punto. El trabajo por roles, también lo apuntábamos al inicio, veis que están todos un poquito relacionados, ¿no? Por supuesto, el modelo de trabajo híbrido, la llegada del trabajo remoto, teletrabajo combinado, pues ha sido una revolución, tenemos una nueva ley, es donde está el meollo de muchas de las tensiones y de lo que se le está dando forma en los últimos tiempos y, por supuesto, hay que tenerlo en cuenta porque afecta a todo lo demás, ¿no? A cómo trabajamos unos con otros. Y la idea de los espacios físicos, incluso para la cooperación, ¿no? En un entorno de trabajo híbrido, bueno, qué rol juegan las oficinas o no oficinas y los distintos espacios donde, desde la perspectiva de la nueva dinámica organizativa, lo que buscamos es potenciar la colaboración y la cooperación. Vamos a ver unos breves apuntes de cada uno de estos 5 aspectos a considerar en cuanto al bloque organizativo, ¿no? Decíamos, el primer de ellos
es que ahora, bueno, pues la conversación está en evolucionar hacia una gestión centrada en las personas, ¿no? ¿Frente a qué? Frente al modelo tradicional y el planteamiento tradicional de gestionar la organización y la operativa y el negocio en función de puestos, ¿no? De puestos que tienen una función, un lugar en el organigrama y una función determinada, tradicionalmente muy vertical, ¿no? Que de vez en cuando interactúa más con otros, pero bueno, pues el foco y la forma de gestionar eran los puestos, los requisitos del puesto, etcétera. Ahora mismo, y debido a esa dinámica de proyectos, de colaboración, de innovación constante y de agilidad, pues el foco está en la persona, quien aporta, quien es capaz de reaccionar, quien tiene las capacidades y la organización debe tener ese inventario de capacidades de las personas, no de los departamentos, no de los puestos. Y sabiendo también, otra idea central en este elemento, es que, bueno, pues existirán esas capacidades en las personas, pero la idea de talento es la capacidad y también la motivación, ¿no? Por lo cual, bueno, pues potenciarla y trabajar desde esa perspectiva nuevamente nos lleva a poner el foco en las personas, ¿no? La idea de transversalidad, creo que realmente pues hay poco que explicar, ¿no? Para dar respuesta a ese entorno que, como decíamos, ya veníamos preparando y que hemos acelerado, en el que hay que responder de manera ágil. Y cuando digo ágil no me refiero a metodologías agile necesariamente, pero bueno, pues requiere ese mindset diferente, pero rapidez, colaboración, combinación de distintas especialidades y, bueno, pues una visión más amplia de la problemática y de los retos de la organización, ¿no? Pues la idea de transformación está detrás de esta transversalidad, ¿no? Y un bloque importante es este que veis aquí abajo, que nos hace, digamos que es importante para resolver situaciones X, para generar nuevas capacidades y dar respuesta a los retos, se basa en tener la visión end-to-end de los distintos procesos, ¿no? Cuando nuevamente antes era un tema muy vertical en el que cada uno ve su aportación desde su sitio y confiábamos en que alguien tenía esa visión global, ¿no? Y muy en línea con esto surge la idea del trabajo por roles, ¿no? Que decíamos, ya no es mi puesto es esto y yo lo que hago todos los días de mi vida tiene que ver con mi especialidad, sino que, dado que la organización funciona más por proyectos, en esa dinámica más ágil y de innovación y de responder retos, pues dentro de un proyecto se asignan las personas que tienen las capacidades adecuadas y se les asigna un rol. Entonces, una persona va a tener un rol determinado en el proyecto X y otro rol determinado en otro proyecto en el que además trabajará con otras personas y es posible que su aportación sea diferente, ¿no? Por lo cual, no dejamos de tener necesariamente pues, un organigrama que nos vale para lo que nos vale, pero la dinámica del día a día y de negocio pues, es más por proyectos y basado en los roles, ¿no? Esto, como no se os escapa, tiene muchísimas implicaciones a efectos de gestión, ¿no? Y esto, aquellos de vosotros que ya estéis en este proceso, y me encantará escuchar a Pablo y a Ángeles, claro, tiene derivadas pues, para las personas a nivel de valoración de su desempeño, de cómo retribuyes, de cómo creces, bueno, es una complejidad añadida, ¿no? Que es lo bonito que tiene nuestra profesión. Seguimos avanzando, la idea del modelo de trabajo híbrido, que, bueno, no sé si genera nuevas dinámicas organizativas o responde y acomoda las nuevas dinámicas organizativas. En cualquier caso, sí o sí, tenemos que considerar esa tendencia y esa realidad en la que la flexibilidad es la idea fundamental, yo creo, ¿no? Flexibilidad desde luego en términos de tiempo, pero específicamente hablando de cómo la organización, bueno, pues genera, propicia y facilita esos espacios en los que pueda ocurrir esta dinámica de la que hablábamos, ¿no? Donde las personas pueden
bueno, pues juntarse físicamente para colaborar y desarrollar un trabajo conjunto, o juntarse no físicamente, o unos online y otros presencial. Bueno, pues cómo eso ocurre en el modelo de trabajo híbrido, y no olvidemos que todo esto hay que ordenarlo en alguna medida, porque bueno, pues no todo el mundo tiene necesidades o su aportación puede ser igual en un contexto que en otro, a nivel de relaciones, y desde luego seguimos teniendo que poder medir la contribución de las personas, ¿no? Así que atención al modelo híbrido y las consideraciones que tiene, como veis ahí, a nivel de tecnología, de cómo planteamos objetivos y medimos contribución a distintos segmentos, y ordenando a nivel de política cómo queremos y cómo estamos trabajando. Y aquí tenéis un poco la derivada en cuanto al espacio físico. Bueno, pues que si estamos en esa dinámica, pues sería poco adecuado el que todo el mundo tuviera su despacho con su puerta cerrada, sino que, bueno, queremos romper con la verticalidad y potenciar y generar espacios que vayan en línea con esa dinámica de colaboración, de innovación, espacios para pegar, para pintar, insonorizados a veces o abiertos en función de lo que queramos trabajar, ¿no? Y potenciar, pero siempre con mucha, como digo, comunicación y cooperación, ¿no? Así que, bueno, pues estos son los elementos, los 5 claves que vemos dentro de la perspectiva Working, la que más directamente consideramos que tiene que ver con esas nuevas dinámicas organizativas que nos ocupan hoy, y que, bueno, pues por resumir, recogemos en esta última diapositiva que a estos 5 elementos que acabamos de plantear, bueno, pues reforzar que todo ello requiere, y volvemos al hecho de que es como una rueda, ¿no? que debemos activar en unos momentos u otros, requiere un liderazgo particular, ¿no? Que empodera a los equipos, que desarrolla, que delega el trabajo transversal, donde el error bueno, pues, se tolera, ¿no? con un esquema de gestión y con un modelo híbrido, ¿no? Y por supuesto con una cultura, como decíamos, orientada a compartir información y que incluye a perfiles diversos. Y hablamos de perfiles a la hora de pensar y de plantear, ¿no? Al combinar distintas funciones y roles y personas de la organización, pues hay que trabajar con personas con las que antes a lo mejor no interactuábamos, ¿no? Y eso, pues, es un cambio. Y, por supuesto, como decíamos, el prestar atención a las emociones de personas y equipos y a nivel organizativo, para asegurar que la energía y la dinámica pues sigue en movimiento. Así que, bueno, pues con esto termina esa exposición que quería hacer de poner sobre la mesa cómo esas distintas perspectivas tienen que ver con la incorporación de las nuevas formas de trabajar y el zoom en la sesión de hoy sobre las nuevas dinámicas organizativas. Sin más, voy a dar paso a Pablo, que, bueno, pues tengo muchas ganas de escuchar cómo ellos lo han vivido en Heineken España, y bueno, seguro que a vosotros os aporta llevar este modelo conceptual que acabamos de compartir a la realidad de Heineken España. Gracias, Pablo. Muy bien, pues muchísimas gracias principalmente a Edipe por la invitación a participar en esta jornada, así como a Miriam y a People Matters. Bueno, la intención, como estaba diciendo Pedro al inicio, era poder ilustrar con ejemplos reales pues algunos de los elementos, ¿no?, que nos han podido venir introduciendo en un primer momento Pedro y Miriam, ¿no?, desde esta perspectiva mucho más amplia del modelo sobre qué es lo que hay que tener en cuenta, ¿no?, de cara a avanzar en una filosofía de trabajo más flexible y más líquida, ¿no? Bueno, la verdad que cuando nos reuníamos para preparar esta sesión con Pedro y con Miriam, pensábamos juntos, ¿no?, qué tipo de iniciativa podíamos contar desde Heineken que pudiese ilustrar bien esto, ¿no? Y se nos ocurrió, bueno, pues hablar de la experiencia que hemos tenido en Heineken España para diseñar e implantar el nuevo modelo de Smart Working en la compañía. Es decir, poder contaros en nuestros aprendizajes, nuestros errores
sobre cómo hemos procedido a esta manera de hacer de una manera bastante diferente a lo que veníamos haciendo y a lo que serían un poco las partes o los proyectos más tradicionales que veníamos haciendo en el pasado. Voy a intentar remitirme a estos 10 minutos para asegurarme que tanto Ángels pueda tener su tiempo y luego también una ronda de preguntas que creo que seguramente será lo más interesante. Así que voy a ir bastante ágil por ello. Bueno, básicamente teníamos un reto en Heineken, como todas las organizaciones, yo creo que en el mundo, era cómo generar efectivamente un planteamiento de smart working, ¿vale? Entonces, bueno, esto empezamos a pensar en ello el año pasado y teníamos un reto, y el reto era maximizar el bienestar, la productividad y la reputación de nuestra organización, entendiendo que teníamos diferentes tipos de perfiles, personas comerciales en movilidad, a pie de máquina en nuestras fábricas y en las propias oficinas, obviamente minimizando los costes de implementación, aprovechando muchos de los recursos que ya teníamos, y además decidimos que en este contexto que era tremendamente nuevo, donde no teníamos experiencia previa ni nosotros ni muchas de las organizaciones comparables a nosotros, decidimos que era un buen entorno para trabajar con una filosofía Agile, llamamos de lanzarnos y aprender por el camino, y también hacerlo de manera evolutiva e incremental, es decir, no cargar todas las tintas en un diseño perfecto para poder implementarlo, ya que teníamos la oportunidad de poder lanzarlo lo antes posible y ver los resultados, que era un poco uno de los principales elementos que queríamos asegurarnos en este proyecto. Bueno, básicamente, para hacer todo esto, empezamos a hacer muchas de las cosas que Miriam nos ha venido diciendo anteriormente. Conformamos un equipo con personas que les obligamos a salir de sus roles o sus responsabilidades habituales, y además definimos en función de las capacidades que requeríamos en cada momento, bueno, crear diferentes grupos que a su vez participaban de este proyecto común, ¿no? Desde luego elegimos un par de sponsors, en este caso representantes del comité de dirección, un equipo core, que eran representantes de aquí sí del área de recursos humanos, que eran los líderes impulsores de este proyecto. Contamos desde el inicio con personas con la especialidad necesaria para esto, y aquí tenemos personas del mundo de las relaciones laborales, del mundo del sistema, del mundo del derecho, del mundo de los espacios, del mundo de la seguridad y salud. Invitamos por el camino a algún colega internacional que había pasado por aquí, y sobre todo lo que hicimos fue utilizar equipos de trabajo que ya venían funcionando, representativos de todas las áreas de la compañía, con dos objetivos: para codiseñar con ellos cuáles podían ser los diferentes planteamientos de modelos de teletrabajo en este caso, y luego también definimos una serie de personas, de responsables y líderes, que iban a ir probando cada uno de los modelos que íbamos a poner encima de la mesa. La intención era poder analizar con resultados reales en nuestra propia realidad cuál era el mejor modelo de teletrabajo que pudiese maximizar las tres variables que habíamos dicho anteriormente: reputación, bienestar y productividad. Y no hacerlo directamente copiando y pegando algún modelo que ya estuviese hecho, sino creando nosotros mismos el modelo que en la realidad de Heineken en España podría aplicar mejor, ¿no? ¿Cómo hicimos esto? Bueno, pues esta sería la tercera fase del proyecto, pero quizás un poco la más novedosa. Con estos equipos de proyecto diseñamos 5 potenciales escenarios, involucrando a más de 75 personas de la organización en todas nuestras centros de trabajo y departamentos, y lo que hicimos fue, en 2 fases, ir probando en equipos reales diferentes planteamientos de teletrabajo, desde teletrabajo, digamos, obligatorio toda la semana, hasta, en tu casa, hasta tener que venir todos los días a la oficina, con diferentes estadios intermedios, ¿no? Y además también aprovechamos para hacer pilotar de manera real, por ejemplo, temas de espacios, como decía Miriam, ¿no? De poder, por ejemplo, en este caso, espacios flexibles para analizar también dónde las personas, pudiendo elegir cómo se configuraban y dónde decidían sentarse cuando venían a la oficina, ¿no? Y lo que vinimos haciendo durante estas 6 semanas que duró este piloto fue ir midiendo con cuestionarios y con focus groups lo que veníamos diciendo: la productividad en términos, preguntándole a los propios miembros del equipo, los managers y los diferentes stakeholders internos,
así como también preguntarles por la sensación o impacto en el propio bienestar, tanto de los managers como de los equipos que estaban implementando cada una de estas medidas. Bueno, lo que hicimos fue, obviamente, como decíamos, tener la capacidad de medir a estas 5 diferentes escenarios y con ello, efectivamente, bueno, poder hacer una matriz súper sencilla de tal manera que pudiésemos el equipo completo llegar a determinadas conclusiones y poder incluso hacerle un planteamiento, que fue lo que ocurrió, al comité de dirección, no solo basado en tendencias y ideas de otras personas, de otras organizaciones, sino habiendo probado y contrastado cada una de estas alternativas en nuestra propia realidad y de una manera, digamos, muy basada en datos relevantes para el negocio, ¿no? ¿Qué nos permitió este tipo de modelo? Bueno, además de saber qué es lo que mejor podía encajarnos, y ahora vais a ver los resultados de la implementación, nos permitió aprender muchísimo, que yo creo que es uno de los grandes beneficios que tiene poder trabajar de manera ágil y flexible, ¿no? Poniendo al empleado en el centro, en este caso, que es uno de los principios de este tipo de metodología, que además exige muchísima medición, ¿no? Pues descubrimos, a diferencia de si hubiésemos aplicado un modelo de un libro puesto encima de la mesa, varias cosas. La primera, que la mayoría de la gente manifestaba que no tenía problemas reales para poder teletrabajar. La segunda, que una cosa que no lo sabíamos, que era que más que lo que más impactaba en el bienestar y la productividad de las personas no era tanto el número de días que podías quedarte en casa o no, sino la posibilidad de elegir y la flexibilidad para poder organizarse. De tal manera que este insight, esta idea fue la que, vais a ver, fue determinante para el diseño final de la propuesta en Heineken España. Y además aprendimos muchas más cosas. Por ejemplo, cuándo prefería la gente quedarse en casa y cuándo trabajar en la oficina, cómo era el impacto en función de horas trabajadas, si estabas en casa o estabas en la oficina, cuáles eran los días favoritos para poder teletrabajar o no. Y todo esto no desde una perspectiva de idea de cómo le parece a usted, sino habiéndolo hecho de manera real y pudiendo analizar 5 modelos en paralelo en el mismo momento, ¿no? Y bueno, todo esto nos sirvió muchísimo para aprender y sobre todo a la hora de efectivamente implementar el modelo final. Que bueno, que no fue otro que este que estáis viendo aquí, que implementamos en octubre. Básicamente lo que hicimos fue plantear un modelo de máximos, es decir, hasta un máximo de 16 horas a la semana, a donde las personas podían elegir los días y también las horas. Es decir, una persona podía decidir teletrabajar, imaginaros todas las mañanas o todas las tardes, e ir a la oficina, pues la otra parte, ¿no? Decidimos también implementar un modelo tremendamente ágil para acordar entre manager y colaborador este esquema de trabajo flexible, obviamente voluntario y reversible por parte de la compañía de empleados, y lo que hicimos trabajar mucho es en una pedagogía con los empleados y con los managers a partir de los resultados que nosotros habíamos tenido durante este proceso, ¿no? Y diciéndoles qué habíamos contrastado, qué era más eficiente, más productivo hacer, en qué contexto, ¿no? Y luego, además, vimos la necesidad de poder ser más flexible en momentos de vacaciones, tipo Semana Santa, verano o Navidad, y ampliamos ahí la posibilidad de teletrabajo durante todo el periodo, ¿no? Con todo esto, ¿qué resultados hemos obtenido? Bueno, pues sabéis que dentro de las metodologías ágiles la medición es uno de los grandes dogmas, ya que este modelo, como os decía, era un modelo evolutivo, es decir, nosotros acordamos con la organización lanzarlo en octubre y medir para ir adaptando en función de las mediciones del impacto que estaba teniendo en toda la compañía, porque ya en octubre decidimos lanzarlo a toda la organización, ¿no? Entonces, bueno, aquí veis un resumen mínimo de estos resultados. Como era de esperar, los resultados son tremendamente buenos. Digo como era de esperar porque es que lo habíamos contrastado realmente. Entonces ya habíamos aprendido muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente la gran mayoría de las personas hicieron o hacían uso del máximo de las horas de flexibilidad de trabajar en casa. El 75% elegía días completos, pero el 25% de la gente decidía lo que os contaba, ir alternando de días completos o a lo mejor algunos días hacerlo en
en función de las horas, que por ejemplo nos dimos cuenta que conseguíamos ahorrar muchísimo tiempo en términos de, de atascos, tráfico, y al final redunda en el bienestar y la productividad de la gente. Y bueno, en términos de impacto en bienestar, lo estáis viendo con respecto al modelo anterior, que era un modelo más rígido. Bueno, el 75% reconoce que tiene un impacto mejor respecto al modelo anterior, y una tasa de recomendación también muy alta, ¿no? Pues estáis viendo un NPS de 60 con una satisfacción de 8,7, ¿no? Obviamente, en términos de engagement, lo estáis viendo aquí, y en términos de productividad, que era otra de las grandes variables que estábamos midiendo, el 62% dice que el modelo es más productivo o mucho más productivo que el modelo anterior, que era un modelo de equipos más rígidos A y B en el momento de pandemia que teníamos encima de la mesa. Bueno, creo que he cumplido el tiempo de manera muy estricta, y los 10 minutitos prometidos. Y nada, espero que os haya dado alguna idea, y encantado de compartir ahora si hay alguna pregunta para mí o para mis compañeros. Y sin más dilación, le cedo la palabra a mi compañera Ángels, que va a contar también su experiencia en la UOC. Gracias a todos. Pues muchas gracias, Pablo, por darme paso. Agradecer a EDIPE la oportunidad de poder compartir con todos vosotros y vosotras cuál es nuestra experiencia, y decir que se alinea totalmente con lo que comentaba Miriam primero, y creo que también con algunas de las prácticas que ahora mismo nos explicaba Pablo. En este sentido, voy a intentar ir también muy ágil. Este es el índice de la presentación. Quería dar cuatro pinceladas de contexto, ¿no? En qué contexto hemos situado este proceso de cambio, y después trasladar un poco cuáles son las conclusiones que hemos sacado de observar el exterior, ¿no? De observar qué están haciendo las organizaciones, por un lado, y en el otro lado, qué es lo que está solicitando el mercado de trabajo en cuanto a las competencias de las personas que tienen que llevar a cabo estos procesos de cambio. Por lo tanto, en cuanto al contexto, quisiera aclarar que yo no soy experta en recursos humanos. Yo soy miembro del consejo de dirección de una universidad que, por lo tanto, tiene su singularidad, que está llevando a cabo un proceso de cambio de gran magnitud, ¿no? que alcanza pues casi a más de 1.200 personas, y un poco lo que quería trasladaros es cuál ha sido este proceso de reflexión desde la dirección para poder alinear el conjunto de las personas que forman parte de nuestra comunidad, para así facilitar todo este proceso de cambio, que creo que es una de las claves para que esto llegue a buen fin. Bueno, en cuanto al contexto, yo creo que el eslogan es este, ¿no? Es decir, esta capacidad de adaptarnos al cambio va más allá de las personas, va más allá de los rendimientos habituales y, por lo tanto, individuales, y por lo tanto tenemos que alinearlo con capacidades colectivas, ¿no? Y por eso, en este sentido, quería introducir cuál es el marco. Es teórico, pero que nos ha servido también para situar nuestro propio proceso del cambio, ¿no? Y es estas competencias dinámicas que se exigen, ¿no? Y hay mucha investigación detrás de ello para poder hacer frente a los procesos de cambio, ¿no? Toda esta teoría de las capacidades dinámicas se puso encima de la mesa cuando hubo la primera oleada de cambio tecnológico, con la aparición de Internet y demás, pero ahora en esta segunda, podríamos decir, adaptación masiva de las organizaciones a un nuevo contexto también tecnológico, se ha vuelto a poner encima de la mesa, ¿no? Y hace referencia, en definitiva, a todas estas necesidades de ajuste que tienen las instituciones en relación a los factores del entorno, ¿no? En torno al contexto. Y en este sentido, las capacidades dinámicas se estructuran en estos 4 ejes, ¿no? Esta capacidad de absorber la información que proviene del exterior, esta capacidad de adaptarnos a lo que pasa en el mercado y cómo de rápidos somos como organización para adaptarnos a este cambio. Después, esta capacidad que tenemos de aprender del entorno, y de hecho el webinar de hoy creo que es una buena práctica en este sentido, de escuchar qué hacen los demás y ver qué puedo coger yo para poder adaptarlo en mi propia institución. Todo ello redunda, en definitiva, en la capacidad de innovar y, por lo tanto, de adaptarse a estos procesos de cambio. Por lo tanto, en base a estas capacidades dinámicas que, en teoría y en definitiva, hacen referencia a esta manera de
tenemos de ajustarnos a lo que pasa en el exterior, yo creo que estamos frente a un nuevo escenario de competitividad, si hacemos referencia a las organizaciones, y también de empleabilidad, si hacemos referencia a los individuos, ¿no? Por lo tanto, pasa por estas nuevas formas de organización, que cambian los perfiles competenciales, y hablaré brevemente de ello, que hace aparecer nuevos nichos de ocupación y de negocio, seguramente y normalmente la frontera entre negocios tradicionales y perfiles tradicionales, en esta frontera entre la tecnología y las fórmulas tradicionales de ocuparnos y de competir, tecnología y medio ambiente, tecnología y economía, tecnología y globalización. Y después un aspecto muy importante que es cómo nos complementamos con estas nuevas tecnologías. Es decir, qué complementariedades tenemos que desarrollar para sacar el máximo de las oportunidades que nos plantea este nuevo escenario tecnológico. En este sentido, nosotros, y voy a trasladaros muy brevemente qué conclusiones hemos sacado. Por una parte, de observar el entorno, de observar qué hacen las organizaciones a nuestro alrededor, no solo las universidades, sino el resto de organizaciones como las que hoy están compartiendo la experiencia con nosotros y que ha sido altamente interesante. Y después también cómo se traslada esto en cuanto a perfil competencial. ¿Cuáles son estos nuevos y nuevas profesionales que demanda el mercado de trabajo? Por lo tanto, a continuación voy a trasladar brevemente qué es lo que hemos observado de echar una mirada hacia afuera en relación a lo que está pasando. En relación a las nuevas organizaciones, a mí me hace gracia esta foto porque creo que ilustra bastante bien qué es lo que está pasando, ¿no? Esta idea de hibridez, de liquidez, ¿no? y de aprender a trabajar en entornos totalmente distintos a los que veníamos haciendo hasta ahora. ¿Cuáles son las 6 tendencias? Y es un resumen, muy resumen, que además creo que Miriam ha hecho referencia explícita a cada una de ellas, ¿no? ¿Cuáles son estas 6 tendencias que nosotros desde la universidad hemos observado a lo que están haciendo las organizaciones? Resiliencia organizacional como principio, como prioridad organizativa de las instituciones, y que a veces pasa por delante de otras prioridades como puede ser la propia eficiencia. Resiliencia organizacional y, por lo tanto, trabajo por proyectos. En segundo lugar, esta idea de empoderamiento y equipos de trabajo gestionados, más orientados al rol que a la función, y que requieren, por lo tanto, de estos climas de confianza, de pensar en el bienestar de las personas y, sobre todo, de nuevos modelos de medir el desempeño que son distintos a los que hemos utilizado hasta ahora. Esta tercera tendencia, ya se ha hecho referencia a ella, es estos modelos de trabajo híbridos, ¿no? Y esto significa redefinir las políticas de contrato, las condiciones de los espacios, todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, importantísimo, etc. La cuarta tendencia es esta estructura organizativa basada en un liderazgo, a veces en remoto y, sobre todo, y muy importante, autodistribuido, ¿no? Tenemos que ser capaces de gestionar personas que no vemos. Tenemos que ser capaces de generar confianza como elemento clave de todo este liderazgo autodistribuido, y esto no es fácil y, por lo tanto, requiere superar ciertas reticencias que vienen normalmente de prácticas muy institucionalizadas en el seno de las organizaciones. La quinta tendencia, clarísima, esta necesidad de adaptar y de integrar tecnologías emergentes y que pasa por un incremento de la capacitación digital. Y la última tendencia, y esto ya hace referencia a las universidades, una transformación digital todavía muy incipiente. Esto es lo que observamos cuando miramos a las organizaciones. Si miramos al mercado de trabajo y cuáles son las demandas, cuáles son las competencias que se sitúan en los perfiles competenciales que se demandan en el mercado de trabajo, competencias transversales del siglo del 2021, las que muestro a continuación. Las que están marcadas en negrita son las que hacen referencia explícitamente a la dirección de recursos humanos, donde en las 5 primeras hay estas 3 que estoy mostrando, más la de liderazgo y la que hace referencia al desarrollo creativo. Por lo tanto, liderazgo y creatividad, junto con adaptarse al cambio, mostrar responsabilidad y trabajar en equipo, son las 5 competencias más demandadas en los puestos relativos a la dirección de recursos humanos en España. Y mañana hago referencia a una infografía interesante del World Economic Forum, donde se sitúan estas competencias que, como podéis ver por los distintos colores, hacen referencia
a la resolución de problemas, a la autogestión, al trabajar con otras personas y al uso de la tecnología. Por lo tanto, a tener en cuenta. Y como resumen, decir que estas competencias, en definitiva, cada vez son más transversales, más soft skills, esto ya lo sabemos, más complementarias entre ellas, más adyacentes, es decir, permiten pasar de un puesto de trabajo y de un determinado rol a otro, ¿vale? Por lo tanto, es importante complementar nuestros perfiles y, en definitiva, más humanas que nunca, porque debemos darnos con el hilo que hace la tecnología. Y en la WOC, muy brevemente, ¿cómo hemos construido lo que nosotros le llamamos nuestra nueva manera de trabajar, nuestro trabajar diferente? Y esto nos ha llevado horas y horas y horas de discusión en el Consejo de Dirección para todos estos problemas que aparecen cuando hablas de la nueva manera de trabajar, la presencialidad o no presencialidad, sincronía, no sincronía, autonomía, centralización, etcétera, cómo al final hemos ido ordenando el debate, el discurso, que no ha sido fácil. En primer lugar, destacar el liderazgo. Es decir, todo esto lo podemos llevarlo a cabo porque los máximos representantes de la dirección, y en este caso lo personalizo en el propio rector, hacen una apuesta clara y sin ningún tipo de duda hacia una WOC plenamente digital. ¿Y cómo se justifica? Se justifica porque si somos una universidad que promueve el e-estudiar, ¿por qué no vamos a e-trabajar, ¿no? Y esto es un poco el leitmotiv que nos ha conducido este proceso de cambio. Y además porque cuando lo hemos comunicado lo hemos hecho de manera muy explícita. Queremos trabajar diferente porque debemos afrontar mejor los retos de futuro, queremos trabajar mejor, aumentar el bienestar de las personas y, en definitiva, ser referentes como universidad digital, más allá de que prestemos un servicio digital, ¿no? Y estos porqués, que son fáciles de trasladar, se ha hecho una comunicación muy transversal a todos los miembros de la institución. En segundo lugar, ¿no? Y este es todo el proceso de ordenamiento del discurso que hemos hecho para poder estructurar esta nueva manera de trabajar. En primer lugar, y en el núcleo, en el centro del debate, ¿quiénes somos? ¿No? Tenemos una misión, tenemos una visión y tenemos unos valores que están compartidos, que son frutos de un consenso y, por lo tanto, esto debe ser el punto de partida. Y si leemos nuestra misión y nuestra visión, hablamos de innovación, hablamos de personalización, hablamos de conexión, ¿vale? Y, por lo tanto, debemos ser fieles a quién somos. Por lo tanto, pusimos esto en el centro del debate. A partir de aquí le añadimos una capa de reflexión que es ¿hacia dónde queremos ir? ¿Cuáles son los vectores que tienen que pautar nuestra evolución como organización? Y aquí decidimos que queríamos ser una organización abierta y, por lo tanto, que interactúa con el entorno, que queríamos ser una organización transdisciplinar y, por lo tanto, trabajar de manera horizontal, que queríamos ser una organización que tomara las decisiones en base a datos, que avanzáramos en nuestro proceso de digitalización, sin lugar a dudas, es decir, que integramos en cada momento la tecnología, que además somos ágiles y escalables, ágiles y nos permitimos la libertad de probar y equivocarnos y que además operamos con esta lógica iterativa. Probamos, nos equivocamos, reflexionamos y cambiamos la estrategia. Y por último, que queríamos ser colaborativos, ¿no? Por lo tanto, estos 6 ejes, esta siguiente capa, es lo que marca la siguiente fase del debate, que es cómo crecemos. Es decir, qué principios organizativos va a marcar esta nueva manera de trabajar, estas nuevas dinámicas organizativas. Y esto también fue fruto de horas y horas de debate y al final extraímos un decálogo, nuestro decálogo, nos sirve a nosotros, se inspira en lo que hace el resto de organizaciones, pero se adapta a nuestra singularidad y es fruto de un consenso interno. El primer decálogo, principio organizativo, es el bienestar. Queremos el bienestar de nuestros trabajadores. El segundo es la flexibilidad. Queremos dar flexibilidad y, por lo tanto, aplicar el teletrabajo hasta allá donde sea posible. Queremos la interacción, ¿eh? Fijaros que estos principios a veces parece que sean contradictorios entre ellos. Lo que sí marcan es como las reglas del juego de un terreno en el cual debemos ser capaces de encontrar la mejor solución en cada caso. Y no es sencillo, ¿vale? El cuarto era la responsabilidad. Apostamos por una responsabilidad distribuida, por lo tanto, las distintas direcciones toman sus decisiones respetando el resto de principios. Sostenibilidad. Debemos gestionar los recursos, los espacios de manera eficiente.
Por lo tanto, flexibilidad, interacción, teletrabajo y sostenibilidad implica, por ejemplo, renunciar a una mesa específica para cada persona. Y esto, como os podéis imaginar, en una universidad no es fácil de asumir. Desempeño, tenemos que cambiar los sistemas de evaluación y evaluar a las personas de manera coherente con este sistema de trabajo. Lo que decíamos, puntos de trabajo no asignados y prioridad para los espacios de trabajo grupal, porque es donde da sentido la presencialidad. Organización, por lo tanto, tenemos que pautar y establecer estos estándares organizativos que después se deben de comunicar, y todo ello con un fin último, que es la captación de talento. ¿Vale? Por lo tanto, nos pusimos de acuerdo en estos 10 principios y a partir de aquí aterrizamos, ¿eh? Y aquí voy a ir mucho más ágil. Por lo tanto, lo estructuramos en 2 fases. Una fase operativa a corto plazo. Estamos teletrabajando, por lo tanto, tenemos que empezar a organizarnos, y esto significa, pues, desde el reparto de ordenadores, a cambiar la manera en cómo nos reunimos, etcétera, etcétera, y sobre todo lo que hace referencia a la comunicación. Y después una segunda fase más estratégica, bueno, esta es la fase operativa, donde nos adaptamos al teletrabajo sobrevenido, con organización nueva de espacios, organización nueva de puntos de trabajo y también todo un plan de formación. Y, por lo tanto, impacta en todo: equipos, espacios, política, formación, comunicación y esta idea de bienestar y salud. Y una segunda fase más estratégica, medio-largo plazo, estamos plenamente en ella, donde estamos acabando de conceptualizar y aterrizar este modelo de trabajo que queremos y sabemos que tiene que ser coherente con la estrategia, con todas estas distintas capas que hemos comentado anteriormente, que debe ser completo desde los espacios hasta las políticas de formación, y que debe ser coherente, ¿eh? Y lograr la coherencia le añade un punto de exigencia muy interesante. Muy importante es cómo lo comunicamos, y en este sentido me gusta esta foto porque en este equipo y en este grupo de coordinación pues tenemos desde miembros de la academia, expertos, somos una universidad y por lo tanto tenemos expertos y expertas en organización, pues los equipos de comunicación, los equipos de infraestructura, la área de personas, todo el departamento de planificación estratégica, todo el equipo de tecnología, pues todas estas personas son las que, trabajando y a través de un modelo iterativo y de muchas horas de compartir ideas, están acabando de definir esta nueva manera de trabajar que se traslada al conjunto de la institución. Y en cómo lo comunicamos, hacer referencia pues a una web que tenemos muy viva, que está continuamente comunicando al resto de la organización cómo vamos avanzando, ¿no? Y con una serie de documentos y de protocolos que ayudan a las distintas direcciones a cómo organizar el trabajo, cómo organizar las reuniones, cómo desplegar una política de desconexión digital, en definitiva unos marcos comunes que nos permiten trabajar de manera consensuada e ir desplegando toda esta manera de trabajar diferente que supone un giro de 360 grados a las prácticas organizativas que veníamos desarrollando. Por lo tanto, más tecnología, más personas, más organización, más colaboración y todo ello vinculado a este núcleo pequeño que es nuestro propósito, es quién somos, quién queremos ser y hacia dónde vamos. Y hasta aquí a toda pastilla. Muchas gracias. Creo que ya podemos dar paso al debate y, por lo tanto, estamos todos los, Pablo, Miriam, Pedro y yo misma a vuestra disposición. Muchas gracias, Ángels y Pablo también, y Miriam. La verdad es que ha sido muy interesante. Yo, la conclusión a la que llego, casi de oíros a los tres, que es una conclusión que es para mí un resumen de lo que habéis explicado, un proceso de transformación amplio y que es complejo, pues requiere de una participación, que es lo mismo que propone este proceso, ¿no? O este webinar de hoy, requiere consenso y requiere una comunicación alineada, en la que todos vayamos a lo mismo. Por lo tanto, eso requiere tiempo previo de preparación, de debate y de alinearnos, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay varias preguntas que han llegado. Si desde la organización, Elvia o Mari Carmen, podéis lanzar las preguntas, pues trataremos de ser
robaros 10 minutos más y tratar de responder alguna de las preguntas que han llegado, que sé que han llegado varias. Hola, buenos días. Si han llegado algunas preguntas, vamos a intentar ser breves para que nos dé tiempo a contestarlas. Una pregunta para Miriam. ¿La organización colaborativa por proyectos líquida, etcétera, es necesaria y posible para todas las actividades de la empresa, incluso aquellas más centradas en la eficiencia y la escala? ¿La colaboración transversal no ralentiza las decisiones? Bueno, esa es un poco la pregunta del millón, ¿no? Y de hecho pone sobre la mesa, yo creo que uno de los riesgos en los que podemos incurrir, ¿no? Y es dejarnos llevar por la moda o ver el proceso como un todo o nada, ¿no? Y es evidente que según qué organizaciones y en según qué puestos, pues puede no tener sentido el buscar esa transversalidad o esa liquidez, ¿no? Nosotros decimos que ese tipo de puestos que son operativos y buscan eficiencia no se licúan, ¿no? Son como hielo. Dentro de una organización líquida, estos puestos son hielo. Uno de mis clientes, por ejemplo, diferencia, se movieron a Agile casi 100%, pero lo que hicieron fue, lo que no era 100%, le llamaban Run. Están los puestos Agile y los puestos Run, entonces mantienen las dos dinámicas. Pero el mensaje clave aquí es que el modelo de gestión que diseñe la organización, y hay que pararse a diseñar un modelo de gestión, debe permitir esa flexibilidad, esa transversalidad y contemplar ese tipo de modelos, ¿no? En las organizaciones que llamamos híbridas, conviven los dos tipos de puestos. He querido ser rápida, no sé si he dado respuesta. Perfecto, muchas gracias, Miriam. Una pregunta para Pablo. Pablo, ¿cómo han sustituido en Heineken las interacciones personales de los equipos para mantener la cultura y el sentido de equipo? Es que la primera parte la he escuchado muy flojita. No sé si me la puedes repetir otra vez, la primera parte de la pregunta, por favor. ¿Cómo han sustituido en Heineken las interacciones personales de los equipos para mantener la cultura y el sentido de equipo? Bueno, pues supongo que aquí no hemos sido muy innovadores respecto a otras compañías que nos hemos visto muy obligadas a teletrabajar y no estar en el día a día en la presencialidad de la oficina. Aquí hemos tenido que hacer formaciones a los managers para que efectivamente entiendan cómo crear momentos, digamos, estructurales con sus equipos para asegurar que la información o la relación informal se produce, y eso es creando determinados hábitos en el plano formal, ¿no? Como por ejemplo, las reuniones de 5 minutos de hola, ¿cómo estás? Al inicio de la mañana, o, por ejemplo, desde una perspectiva más amplia, introduciendo elementos de colaboración, engagement y cohesión en todas las formaciones que hacemos actualmente. Eso sí lo hemos cambiado en los últimos, desde que empezamos a tener un trabajo híbrido de una manera masiva. Pero sobre todo a través de formar a los managers en cómo dinamizar a sus equipos, sobre todo para la parte más coloquial, más de engagement. Y luego, y termino, de cara a cultura organizativa, lo que hemos hecho ha sido triplicar las sesiones que tenemos con toda la compañía a la vez, con una frecuencia de cada 3 semanas. Nos reunimos toda la compañía en un momento determinado, con la dirección de la compañía, de manera síncrona, dando un paso además en la transparencia, donde se pueden establecer cualquier tipo de preguntas y se contestan sobre la marcha, y las que no dé tiempo, a través de algunos de nuestros canales, se contestan a todos los empleados. Ha sido algo que, bueno, una oportunidad que hemos detectado gracias a estas nuevas maneras de hacer, ¿no? Son ejemplos concretos que nos han venido funcionando. Gracias, Pablo. Otra pregunta para ti. En cuanto al teletrabajo, ¿habéis implantado el mismo modelo para todos los perfiles de puesto? ¿Valorasteis esta opción? ¿Y cómo medís la contribución? ¿Con KPIs, OKR? Muy bien. Nosotros actualmente tenemos 3 modelos diferentes conviviendo. Y eso fue base, o sea, he contado una de las 3 alternativas que se han puesto, pero hay otras 2. Como decíamos, nosotros en Heineken tenemos 3 tipos de colectivos. Colectivo, digamos, a pie de máquina, es decir, que no puede trabajar desde otro lugar que no sea la fábrica, porque la tecnología aún no lo permite. Colectivos tremendamente deslocalizados, que son los comerciales, que tienen una flexibilidad, digamos, aún mayor,
y lo que hemos hecho ha sido, como decía Ángeles, con la ayuda de la tecnología, poder hacer que su trabajo sea mucho más eficiente, y luego colectivo llamamos más de oficina. Entonces, tenemos 3 modelos diferentes. ¿Cómo lo medimos? Pues lo medimos a través de encuestas periódicas y KPIs de todo uso, tipo y condición. Habéis visto algunos de ellos, ¿no? Desde el grado de usabilidad, impacto percibido en el bienestar, productividad percibida por los clientes internos, impacto en engagement, tasa de recomendación, bueno, y hay un montón, ¿no? Días preferidos, hora preferida, en fin, medimos de todo, sobre todo al inicio, para entender muy bien qué es lo que estamos haciendo, y sobre todo, lo más interesante, medimos cómo seguir, o sea, le preguntamos a la gente cómo deberíamos seguir evolucionando este modelo, porque nuestro compromiso es evolutivo. Esto no ha venido para quedarse, sino para ir a lo largo del tiempo con la información que recopilemos, siempre que se produzca una maximización de bienestar, reputación y productividad, van a ser medidas que se pongan encima de la mesa, ¿no? Es un poco el triángulo de compromiso con nuestra gente, ¿no? Ya está, ya he terminado. Gracias. Una pregunta más también para Pablo. ¿Cómo se ha gestionado la dificultad del Smart Working para las personas a pie de máquina? Muy bien, bueno, con ellos lo que estamos trabajando es en, o sea, Smart Working no solo es teletrabajo. Nosotros entendemos cualquier modo que impacte de alguna manera en 3 variables. En el dónde trabajas, que eso sí es teletrabajo, cómo trabajas y cuándo trabajas. En los profesionales que estamos trabajando a pie de máquina, sobre todo lo que estamos trabajando mucho con ellos es en la flexibilidad del cuándo trabaja, que tiene obviamente ciertas barreras por la turnicidad, como os podéis imaginar en planta de producción, pero que gracias de nuevo a la tecnología, como está diciendo Ángeles, estamos pudiendo introducir elementos que permitan a las personas tener más ámbitos de flexibilidad a la hora de elegir, por ejemplo, los turnos, por ejemplo, ¿no? Es una de las medidas. Pero cuando hablamos de, y esto es muy importante, es imposible en las maneras de trabajar híbridas un café para todos, eso lo sabemos. ¿Podemos tener medidas razonablemente equivalentes que afecten a las 3 cosas? Sí, pero solo si abrimos Smart Working a dónde trabajo, cómo trabajo y cuándo trabajo. Y desde ese escenario, efectivamente, poder implantar modelos que tengan sentido, como decía Miriam, en cada uno de los roles, ¿no? Ya ponía un ejemplo, por ejemplo, en su gráfico de fábricas, también se puede ir ahí, por supuesto. Muchas gracias, Pablo. Tenemos una pregunta para Ángeles. ¿Habéis desarrollado algún programa orientado a la transformación? ¿A quién va dirigido? ¿A managers? ¿Alguna función en concreto? Lo que si hace referencia a temas de formación, lo que hemos hecho ha sido un programa de formación muy transversal que aborda cuestiones como la propia desconexión digital, como cómo organizar reuniones, cómo combinar este trabajo en remoto y, por ejemplo, pues también todo lo que hace referencia pues a la gestión de la diversidad o a la gestión emocional, ¿no? Ha sido un programa que aborda cuestiones transversales y donde se pretende formar el máximo número de personas posibles, ¿no? Muchas gracias. No tenemos más preguntas. Oye, pues muy bien, muchas gracias a todos. La verdad es que hemos tratado de ser puntuales, nos hemos llevado 8 minutos más, que no es nada exagerado. Pienso que también la bondad que tienen estas acciones tan concretas tipo píldora es que seamos capaces de transmitir algunas ideas genéricas que puedan ser claves y unido a alguna experiencia práctica de transformación, una buena práctica, que eso siempre ilustra y trae a la realidad la problemática, ¿no? Y yo pienso que en una hora hemos sido eficaces, ¿no? Tenemos una propuesta nueva. Como veis, esto es un tema amplio que va conectando un tema con otro y cuando te enfocas, pues puedes profundizar y tener un debate interesante y una reflexión interesante. Entonces, nuestra propuesta es, el próximo 21 de abril vamos a lanzar otro webinar que se va a centrar en temas que aquí han salido, porque están conectados todos ellos, que es la comunicación interna. Es decir, qué esfuerzos, que es una clave, ¿no? O sea, en todo lo que es un proceso de transformación hacia las nuevas formas de trabajar, hoy hemos trabajado bastante pues en este webinar el análisis interno y las claves a tener en cuenta a la hora de transformar, ¿no? Y sobre todo el énfasis en que sea un proceso
participativo, colaborativo, de consenso, y que al final las conclusiones pues sean comunes y vayamos alineados, ¿no? Entonces, una forma de alinear a una organización sin duda es la comunicación, ¿no? Ascendente, descendente, transversal. Pues vamos a pararnos un poco ahí, la importancia de la comunicación en la empresa en procesos de transformación y también qué experiencias prácticas podemos compartir exitosas en comunicación interna pues que nos puedan ilustrar, ¿no? Y buscaremos pues que haya también una presentación con un formato similar al de esta reunión y os esperamos, por lo tanto, el día 21 pues, para volvernos a encontrar los que estéis y los que se puedan unir. Muchas gracias a los tres, a Ángeles, a Pablo, a Miriam. Ha sido un placer teneros con nosotros y os agradecemos enormemente. Muchas gracias a todos. Gracias. Paséis buen día.